Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Estamos una vez más en su espacio semanal, Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, la época, las anécdotas y más de nuestro invitado semanal. En esta semana nos acompaña un recordado defensor central de la época de los 90, principios del 2000. Es un honor y un privilegio contar esta tarde con la participación de Enrique Smith. Muy buenas tardes, Enrique. Bueno, Fernando, ¿cómo le va? Un saludo a todos los que nos van a escuchar y a ver. No, Enrique, muchas gracias por haber sacado de tu tiempo, por estar esta tarde con nosotros, por haber accedido a esta entrevista donde vamos a hablar sobre tu carrera y sobre otras cosas ahí importantes. No, no, con mucho gusto. La verdad es que siempre es bonito recordar y remembrar las anécdotas que le dejó el paso, que le dejó a uno el paso por el fútbol ahí, recordar amigos y situaciones y hablar de fútbol en general siempre es agradable. Bueno, Enrique, iniciamos. Si nos puedes contar de dónde es originario Enrique, conocido como el Capataz Smith. Yo soy de Turrialba, específicamente de la Suiza Turrialba, a 10 minutos del centro de Turrialba. Ahorita sigo viviendo aquí, pero ya vivo en Turrialba, siempre cerca del valle. La verdad es que siempre jala, ¿verdad? El Teluño, el pueblo. A pesar de que cuando jugaba, bueno, cuando empecé en Cartago, siempre sí vivía en la Suiza y viajaba. Ya después cuando pasé en Alajuela, ya ahí sí me tocó primero en Alajuela, y ya después cuando me casé, me quedé en Cartago y viajaba de Cartago a Alajuela. Y ese apodo del Capataz Smith, no sé si también te lo es cortesía del recordado narrador Roger Ajun. Mucha gente, verás que mucha gente le lo involucra a él, pero no, él no tuvo nada que ver, eso lo hizo este, el que era editor de deportes de la Nación, Danilo Jiménez. Me recuerdo el nombre es Danilo, no estoy seguro si Jiménez, pero Danilo Jiménez, cuando jugaba en Cartago, me hizo una entrevista y él decía que yo era como el capataz en la finca, ¿verdad? Que era el que dirigía y era el que organizaba. Entonces me puso el capataz y quedó, a la gente le gustó y después cuando estuve en Alajuela, que Don era Jun, ¿verdad? Que tenía esa particularidad para narrar los encuentros, pero mucha gente creía que había sido él, pero no, Danilo Jiménez, que trabajaba en ese momento en la Nación, no sé dónde estará en este momento. Y cuéntanos, Enrique, ¿cómo fue tu época de niñez y de juventud y esos primeros pasos por el fútbol? Yo vieras que yo fui como a mí los deportes siempre me gustaron, siempre me han gustado desde chiquillo, ir a merendear, de jugar, pero yo le daba todo lo que fuera, todo lo que quiero tener con bola, jugaba voleibol, básquet, fútbol hice liga menor en Turrialba, pero fue algo poco, en Moscú, después éramos varios compañeros de la Suiza, allí de alrededor de Canadá y todo, que veníamos a entrenar al Moscú. Lo que pasa es que yo era un poquito menor que ellos. Entonces, bueno, todos estábamos en Moscú. Cuando ellos pasaron infantil, yo quería seguir con ellos. Y fue infantil y me devolvieron por la edad a Moscú. Entonces, ya ahí entrenábamos en horarios diferentes. Y ya fui perdiendo interés, y fui perdiendo y no volví. Pero en el colegio, sí, en el colegio siempre jugaba voleibol, en la selección de voleibol, en la de básquet, en la de fútbol. Después de eso ya como que me alejé un poquito del fútbol y empecé más a entrenar voleibol. Después, como a los 16, empecé a jugar básquet, ya que estoy en la selección de Juegos Nacionales de Turrialba, inclusive. No fuimos a los Juegos, nos eliminó Cartago. Curiosamente jugué en Cartago, en la desaparecida Ucamucap, en reserva. Eso le estoy hablando como que con 18 o 19 años. Este, Después de eso, yo me fui para Guanacaste. Cuando salí del colegio me fui para Guanacaste, para Garza.
cerca de Nicoya, ahí por Sámara y Nosara. Ahí me fui a una escuela de forestación y estuve como 2 años. Y ahí empecé a jugar más fútbol. Vacilón porque ni siquiera tacos tenía, ¿verdad? Con unos mulos jugábamos ahí con lo que tuviéramos. Y empecé a jugar en esa área, ahí en campeonatos locales. Y después de eso regresé a la Suiza a trabajar en reforestación. Y mientras estaba jugando en reforestación, perdón, mientras estaba aquí ya de regreso en Turrialba, en la Suiza, empecé a jugar en torneos este, locales, que curiosamente cuando yo tenía, qué sé yo, 14, 15, 16, casi no me, a mí no me paraban bolas los equipos de fútbol. Llamaban a amigos míos de mi misma edad y a mí no me paraban mucha bola. Fue después de que regresé de, de Guanacaste, que empecé a jugar con el equipo del barrio, la Suiza. Después de ahí jugué un torneo de tercera, Codinafa, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, con un equipo de Turrialba, pero fueron como 3 partidos. Y ahí fue donde apareció un señor que era amigo este, de don Juan Blanco, ahí, don Gerardo, no fue, qué pena, no fue el nombre. Este, él preguntó en la Suiza, como que quién podía mandar a probar a Cartago, entonces de ahí la gente le habló de mí, ya nos pusimos de acuerdo, como acto, como anécdota, ¿verdad? En esa época no existían celulares ni nada, y no, siempre los mensajes siempre le llegaban. Y hablamos, y él me dijo que fuera, que él había hablado con Juan Blanco, y empecé a ir, fue un viernes, la primera vez que fui, entrenamos ahí en la plaza así, cerca del estadio, perdón, cerca del hospital, y ya ahí me dijo que se podía seguir yendo los viernes, este, y ahí seguí, él, bueno, llegó y dijo que los que tenían, eso ya lo estoy hablando con 22 años, entonces que la gente que era como de menos de 20, ya hay unos nombres que podían seguir, y después de 20, que ya no más, entonces yo me acerqué de la parte, y le dije que yo tenía 22 años, me dijo, no, me dijo, usted no se preocupe, me dijo, usted siga viniendo, y estuve yendo todos los viernes como por un mes, después me dijo que si podía acompañarlos como una semana a entrenar con el primer equipo, con Cartago. Y yo cuando eso trabajaba aquí en reforestación. Y de la verdad es que entrené esa semana con Cartago. Y entonces lo que me ofrecieron, ya Cartago estaba terminando la pretemporada, un equipazo. Tenía, por cierto, Cartago en esa época. Ya ellos estaban terminando la pretemporada, unos días con ellos. Y al final de la semana me dijeron que me iban a contratar, pero que me iban a mandar a Paraíso, a préstamo. Al final, pues, quedamos en eso. Y yo me regresé para estudiar. Y ya, yo ahí ya quedé. Era curioso porque no era como, ay, no me han llamado o algo. No, yo vine y seguí mi vida. Este, cuando un día me llamaron, por cierto Sí. andaba trabajando, y cuando llega mi tía, yo estaba viviendo solo, mis papás se habían ido para Estados. Me dice mi tía, papito, me dice, lo llamaron de Cartago. Mi tía Mabel, que siempre hasta la fecha vive a la parte de mi mamá. Entonces, yo venía llegando con una gente del Mirenén y el señor Fernando Mata, que es de Cartago, de Paraíso. Entonces, yo le dije que si me, porque me llamaron de Cartago, que si me podía presentar en el Fello Mesa. Entonces, ya eran como las 5 de la tarde cuando venía llegando yo. Entonces hablé con el señor y me dice, sí, sí, me dice, tranquilo, este, yo te llevo. Y al final fue y me dejó bien Paraíso, fue y me dejó al estadio Cartago, y ahí era que Paraíso, Municipal Barquero, iba a jugar contra Cartago. Entonces era para que me vieran. Y ahí jugué ese partido y me quedé con Paraíso todo ese año. Pero yo no había firmado con Cartago. Este, Me quedé jugando con Paraíso ese año. Cuando termina el torneo de segunda, se da el tema de que Juan Blanco se va para la selección sub-23 y queda Rodolfo Arias, Fofi. Y Fofi, siempre que nosotros jugábamos en Cartago, siempre llegaba a los partidos. Y una vez que todo entrenador me dijo, viste, me dijo, cuando termina la temporada se viene con nosotros a entrenar. Y verdad, me fui para Cartago y ahí ya firmé. Ya firmé con Cartago. Y me quedé ya ahí. Al final se fue Fofi, se fue en blanco y de ahí yo me quedé. Como a los 23 años llegué yo a primera división. Este,
y más o menos esa es la historia de cómo se dio y cómo llegué yo al fútbol de primera división, casi que por accidente. Y contanos, ¿cómo fue ese, si recordás el momento del debut en primera división, contra quién debutaste? Sí, vieras que yo, eso, mira que no, lo tengo así como vago, ¿no? No es un recuerdo que lo tengo. A mí me parece que los primeros minutos los jugué contra Turrialba, entré de cambio. Después son los primeros, me acuerdo como de los primeros partidos que hice. Después me acuerdo una vez que íbamos a jugar contra, algún partido contra Turrialba, en Turrialba, no me acuerdo, sí, no, sí, ya está. Jugamos contra Turrialba, aquí en Turrialba un 24 de diciembre, 25 de diciembre, nunca se me olvida, 25 de diciembre. Y ese fue como el primer partido completo. Bueno, al final no lo terminé, ese entré de titular, pero no lo terminé, porque tuve una lesión ahí en el partido. De hecho, entre los datos, en ese partido me pitaron un penal inexistente, pero nunca se dio ni la repetición, entonces quedé culpable para toda la vida. Y como dato curioso, es el único de todos los penales que me pitaron, que haciendo memoria fueron como 7 o 8, fue el único que anotaron, ¿no? Que es algo que yo siempre comento. Fue el único penal que anotaron. Después de ahí, otro partido, como ese mismo año, contra Limón, en Limón, que ganamos 1-0, con gol de Bernard Mullins, que se llevó la bola desde media cancha, un golazo. Y el otro partido que me acuerdo de esa época, fue contra Heredia, en Heredia, ya estábamos clasificados, ya estábamos clasificados, ahí disculpe ahí con los muchachos, no lo escuchan los perros ahí, la verdad. Contra Heredia en Heredia, y que perdimos 1-0. Perdimos 1-0. Son como los partidos que me acuerdo yo que fue así como mi debut. Sí me acuerdo que el debut está el partido que jugué contra Turrialba, que entré de cambio. Lo que no estoy seguro es si después el siguiente partido que hizo fue contra Turrialba aquí de titular o el que hizo contra Limón. El de Heredia sí, porque el de Heredia ya fue como terminando la temporada. Yo ya había tenido algunos partidos antes de eso, pero fue como los primeros juegos en el primer año, que en realidad jugué bastante poco. Cuando yo llegué a Cartago había mucho defensa. Jugaba David Villalobos, jugaba Madrigal y jugaba Ronald Marín. Y después delante mío estaba Martín Estrada, estaba Cristian Mena, estaba Juan Luis Parra, había este muchacho Macís, Norman Salas, aunque Norman Salas estaba lesionado y al final no jugó, pero sí me tocó esperar. La verdad es que siento que fue de alguna manera bastante rápido porque el primer año jugué pocos partidos, pero jugué, y entonces yo siento que sí fue un poquito, la verdad es que sí me fue bien en ese sentido. Excelente. Y cuéntanos, ¿recordás qué técnico te llevó a debutar en primera división? Y eso sí, el técnico que yo tuve fue Flavio Ortega, que para mí él fue el que me costó muchísimo con él, me costó mucho porque, o sea, bueno, yo digo, yo siento que en el momento, ¿verdad? Yo sentía que podía, pero también cuando se ponen las cosas en perspectiva, que era lo que yo decía, yo veía que, digamos, ya analizándolo ahorita, siento que me fue bien. Flavio Ortega era un hondureño, perdón, un brasileño, que hizo su carrera futbolística en Honduras. De hecho, él fue técnico inclusive de la selección de Honduras. De hecho, bueno, que en paz descanse, él falleció siendo técnico de la selección de Honduras. Y él fue el que me marcó. Yo estuve los primeros 2 años con él. Las primeras 2 temporadas fue con él. Y él fue el que me enseñó la posición, muchas cosas
actitudes que uno tenía en el campo de juego, no actitudes, vaya, era como actitudes de, por ejemplo, siempre me decía que cuando yo iba llegando al balón, yo frenaba. Entonces él decía que no era necesario, o sea, que llega a full velocidad hasta que tenga el balón. Al final es tiempo que usted tiene para jugar. Pero, por ejemplo, él decía los reclamos, cosa que él nos decía de los reclamos, que un penal, por ejemplo, y si usted reclama por un penal, expulsan, meten el penal, vamos 1-0 con uno menos. No meten el penal, vamos con un hombre menos. Entonces, como esas cosas, ¿verdad? Además del juego, en ese momento Cartago jugaba muy bien, muy bien, salíamos jugando desde atrás, eso también me ayudó de alguna manera, porque a mí siempre me gustó jugar con el balón, con él, pero no lograba como consolidarme, por lo menos los primeros 2 años, como le digo, tal vez era como esa ansia mía, pero si usted, bueno, si usted lo pone a ver, yo llegué a los 22, estaba jugando en segunda, a los 23 en primera, jugué creo que 4 o 5 partidos el primer año, y el segunda temporada jugué como 10, 12, en realidad lo que tenía eran 3 años nada más, y con compañeros que tenían ya una carrera o que tenían procesos de liga menor, que han jugado en reserva, cosa que yo no hice. Entonces yo siento ya después, cuando yo pongo las cosas en perspectiva, en el momento yo sí sentía que me estaba costando, pero ya cuando lo veo desde hoy, por ejemplo, yo me doy cuenta que en realidad sí, fue bastante bueno el proceso. Y ese equipo de Cartago era prácticamente la base que venía de perder el campeonato contra Heredia en el 93. Correcto, Un de gran hecho era equipo era. así. No, creo que el único que no está era, creo que Vivó y Neco, creo que no quedaron. Carlos Vivo Quiroz y Luis Neco Fernández, creo que fueron los únicos dos que no quedaron. No me acuerdo si después Neco sí se quedó, pero Vivo me acuerdo sí que definitivamente él no estuvo. Pero sí, estaba en defensa un equipazo, Ronald Marín, como le dije, Dager, Madrigal, bueno, Miguel Calvo, que en paz descanse, estaba ahí, también lo usaban de central, estaba Marco Tulio, estaba Víctor Calvo, Villafuerte, Mullins, el Toto Cascante, Alex Gómez, que Alex Gómez inclusive era seleccionado 23, y gente de mucha experiencia, Humberto Brenes, Marco Hidalgo, el mismo Macoy, aunque ya ese año, Macoy el siguiente año no se quedó, reventó Chimi, apareció Jason Bennett también después, pero sí, era muy buen equipo, muy buen equipo. Llegó Pali Castillo de la liga. Y contanos, bueno, vos estuviste en el campeonato de CONCACAF de Cartago contra el Atlante, en la final contra el Atlante. Estaba ya en esa época. Yo ya estaba en el equipo, pero eso fue creo que era mi segundo, empezando, era mi segundo año, y yo no, más ni jugué. Al final aparezco en la foto de alguna manera, pero yo no jugué, pero sí estaba en ese equipo. Sí estuve en ese equipo, fue algo, una locura. Y algo muy bonito también, y algo que queda, que sigue ahí, porque es más, es el único título que tiene Cartago, sí, que tiene Cartago a nivel internacional, y es muy difícil de conseguir, hoy más que nunca, y bueno, en esa época también, la verdad es que era bien complicado, yo me acuerdo que las series, yo me acuerdo que el primer partido fuimos a Guatemala, allá perdimos 2-0, después llegamos acá, remontamos, después fue contra un equipo hondureño muy bueno también, no tanto por nombre, inclusive era un equipo que no le estaba yendo muy bien en la tabla, pero el fútbol hondureño es muy parejo con nosotros, muy parejo. Y al final se sacó, y después las series allá, ¿verdad? Y se le ganó un equipo mexicano, que cuando eso, económicamente, si hay diferencias ahora, imagínense en esa época, nosotros prácticamente éramos, así que apenas se estaba implementando el profesionalismo, ¿verdad? En el fútbol tico. Entonces sí fue bastante, y muy bonito, la verdad es que fue. Yo viví una época muy bonita con Cartago, porque eh,
bueno, cuando yo llegué, estábamos en la final contra Heredia. Después de ese año que fuimos contra, que ganamos la final, bueno, que fuimos campeones de CONCACAF y siempre estuvimos ahí, siempre. Y después, ya como en 96, que fuimos a la final también contra la abuela. Pero la verdad es que yo viví cosas muy, muy bonitas con Cartago en los 4 años que estuve, en las 4 temporadas que estuve ahí. Y esa final del 96, no recuerdo, era contra el equipo de Badú, que la tuvieron cerca ahí, que llevaron a la liga a 2 partidos más. Correcto, en esa época el formato del torneo eran 2 torneos. Y el que ganaba el primer torneo estaba sembrado para la final. Si en el segundo torneo era el mismo, no había final. Si era otro, entonces ahí ya se iba a la final del campeonato. Nosotros igual, esa fue una serie muy complicada, bueno, todo ese proceso, porque bueno, primero fue contra San Ramón, que nos costó, después fuimos contra Heredia, Heredia también, me acuerdo que el portero era Gabelo, tenía un equipazo, me acuerdo de Mauricio, me acuerdo de Kenneth, me acuerdo de Paulo, Nicolás Suazo, Giovanni Jara, estaba todavía Herman, todavía estaba jugando, no, era un equipo fuertísimo. Y le ganamos 1-0 aquí en Cartago, bueno, aquí digo yo, en Cartago, y después fuimos a Heredia, y en Heredia la cancha pesadísima, pesadísima, ha estado lloviendo, esa vez expulsaron a Peinado, expulsaron a Chili, quedamos con 2 menos, y al final y nos ganaron 1-0, nosotros habíamos ganado 1-0 en Cartago, y Heredia nos ganó 1-0. De ahí fuimos a penales, y me acuerdo también que cuando yo empieza la serie de los penales, yo me percato que si se extendía después de los 5, de ahí nos tenían que volver a ver el resto. Y no quedábamos muchos, quedábamos como 4, porque se habían expulsado a 2, y yo, ay, santísima Virgen, ¿verdad? Y yo voy a Gabelo ahí que extendía los brazos, y de ahí por dónde. Bueno, al final se definió 5 penales y ganamos nosotros, se ganó un alboroto ahí en Heredia, y fuimos a la final de ese torneo contra la Juela, el equipo de Adu. Y allí no sé, es que a veces yo comparo, digamos, la gente que jugaba, y no quiero decir, o sea, no quiero minimizar hoy por hoy, pero es que era muy complicado, o sea, los equipos, yo creo que así como no salían tanto al extranjero, ahora hay más facilidad, ¿verdad? Que los jugadores vayan al extranjero. En esa época no. Entonces eran jugadores, eso jugaba contra Heredia, y todos los jugadores de Heredia están en la selección. Jugaba contra Saprissa, todos los jugadores de Saprissa están en la selección. Jugaba contra La Juela, todos los jugadores de La Juela están en la selección. Ese partido esa serie contra La Juela, los porteros, José Alexis Rojas, este, después los centrales, Marín, Mauricio, Wallace y Berry, los 4 seleccionados. En el medio campo está Guillén, Naamán, Wilmer, todos seleccionados. Adelante estaba yo, el Cachorro, Joseph y Mullins. Y Washington Hernández, que anduvo por ahí también. Entonces era, o sea, un equipazo. Y nosotros al final le ganamos esa serie. Empatamos, les ganamos 1-0 en Cartago, y fuimos a la Juela, y ahí empatamos 2-2. Y ahí forzamos una final. Ya forzamos a la final nacional, ahí sí ya nos pegaron más duro. En el primer partido, bueno, ahí que nos ganaron 3-1 en Cartago, y en Alajuela empatamos, empatamos 1-1. Pero sí les pegamos un buen sustillo, porque la diferencia eran de 2 goles y les íbamos ganando 1-0. Y al final nos quitaron un penal, y Ronald, la bala Gómez la puso en el ángulo, y apague y vámonos. Pero sí esa fue una serie muy, muy bonita, que a mí me marcó mucho, la verdad. Porque fue como ese año, fue el año que como que yo ya me disparé. Jugué bastante el torneo, a pesar de que en algún momento cambiamos de técnico a mitad de temporada, y llegó Rolando Villalobos, que me mandó último de la fila. Tuve que empezar otra vez a subir, a moverme, a subir las escaleritas, ¿verdad? Hasta llegar otra vez a la titularidad. Y ya después, prácticamente de ahí en adelante, siempre que estuve, solo el último año en Alajuela,
pero de ahí en adelante ya siempre fui prácticamente titular en todos los equipos que estuve. De hecho, creo que recuerdo ese año, bueno, esa temporada siguiente se fue Alexander Madrigal a la liga y creo que vos asumiste la capitanía del equipo. Ahí estuvo Alex, se fue Alex, no me acuerdo quién, no me acuerdo quién era el capitán, o sea, pero se fue Madrigal, este, se fue Madrigal para la juega y llegó, no me acuerdo quién llegó desde Centrales, pero sí, ya el siguiente año fue un buen año también, este, fue un buen año en temas deportivos, aunque al final ya el siguiente año llegó Juan Luis Hernández fuertes y al final de temporada yo no seguí más con Cartago. Pero sí fue un buen año. Y después después yo me encontré con Alex, con Madrigal en Alajuela. Cuando yo fui a Alajuela, Madrigal todavía estaba ahí. Y ya después, bueno, después de esa temporada se da ese paso a la liga. ¿Cómo se dio esa negociación y cómo se dio esa llegada a otro de los equipos grandes? Y ya me acordé quién era el capitán del el Mido Barrantes, que estaba con nosotros. Es un día ahí, había un señor, don Víctor, que él trabajaba en el área administrativa en Cartago. Después él era contador, creo. Después él deja de trabajar en Cartago y un día me lo encuentro en un supermercado ahí en Cartago y me dice que don Mari Chacón, que hay dos voces, preguntó por mí. Este, esto es digamos, como se dio, no tengo, no tengo muy claro porque como que lo que tengo entendido, porque inclusive es algo que nunca hablé con Rolando Villalobos, que fue entrenador mío, como que Rolando le habló a Mari Chacón de mí. En esa época Javier se estaba yendo, Javier no seguía, entonces ellos estaban buscando un central para cubrir esa plaza. Fue cuando Javier se fue para Guatemala. Y él le dicen que se le hablan de mí. Entonces, don Víctor, me lo encuentro en el supermercado y él me dice, entonces me da los números de teléfono, yo lo llamo, hablo con don Mario y don Mario me dice que sí, que ellos les interesaría conversar conmigo. En esa época se había firmado un acuerdo entre clubes. Usted no podía firmar con nadie y el club con el que usted está, así usted estuviera terminando el contrato, no le ponía a usted una carta, algo que va contra los derechos laborales, ¿verdad? Pero bueno, eran esas épocas. Que si Cartago en ese momento tenía que darme una carta donde decía que ya no contaba conmigo. A mí me quedaba contrato, me quedaba un año más. Entonces, al final las conversaciones quedaron ahí, se enfriaron. Cuando termina el torneo, en Cartago me liberan. De hecho, yo me doy cuenta porque un amigo, Vernon, me llama por teléfono y le cuenta a mi mamá, yo ni estaba, que él vio una lista, escuché una lista en una emisora que yo no seguía. Entonces mi mamá, por cierto, estaba toda triste. Yo, no, pues, mami, no se preocupe por eso. Y llamé al compañero Werner y me dice que sí, entonces voy a Cartago. Y en Cartago me dicen que en efecto, le digo, bueno, ok, necesito la carta. Entonces cuando ellos me dan la carta, le llamo a Mario Chacón, a don Mario Chacón. Le digo, Mario, le digo, ya, y me dejaron libre. Le digo, no, hombre, Rick, qué buena noticia, me dice, retomemos. Entonces ya empezamos a conversar. Este, empezamos a conversar y al final, cuando la gente se dio cuenta, yo estaba en Alajuela. Don Carlos Avicián también me ayudó mucho porque él era amigo de Closellán y Closellán no me referenciaba mucho. Cuando eso inclusive se hablaba de Leiner Villalobos, que Leiner iba para la abuela. Entonces yo le dije un día a Mario y me dice, Mario, no, no te preocupes. Me dice, la opción es usted. Y si contratamos a los dos, nos traemos a Leiner. Después fuimos compañeros, de hecho, Leiner y yo en la abuela. Y entonces cuando se dio cuenta, por cierto, yo firmé, por decir algo, miércoles y viernes ya de pretemporada. Jueves firmé yo con Alajuela. Que fue una sorpresa ahí cuando llegaron los periodistas que llegaron a ver porque Rodinei Martins llegaba a Alajuela, iban a cubrir la contratación de Rodinei y al otro que se encontraron fue a mí. Entonces fue bastante curioso. Pero más o menos eso, porque como le digo, a mí nunca nadie me dijo,
como luego Rolando Villalobos, que me haya dicho nada, hablé con don Mario vos o algo así. No, fue algo que, de lo que me contaron, más o menos así se dio y pues fueron 4 años bastante, 4 temporadas bastante buenas y bastante bonitas que pasamos ahí. Y recordamos un poco de la primera temporada, que ese equipo, decían la máquina rojinegra, un equipo que estuvo cerca de ganar el campeonato y que en la última se perdió contra Saprissa, un campeonato que casi se tenía en la bolsa. Eso son de las cosas que le quedan a uno. Increíble, ese equipo era, yo el primer partido lo jugué de titular, después el segundo también, y después era con Cosellán era al principio, o jugaba o a la grada, o jugaba o a la grada. Después de eso, un partido en Heredia que perdimos contra Heredia y lo cuestionaron a él porque jugaba con dos centrales y lo cuestionaron porque faltaba cobertura. Entonces, ya después del partido, inmediatamente el siguiente juego ya estaba yo, entonces jugamos Madrigal, Marín y yo. ¿Por qué le cuento todo eso? Porque después nosotros agarramos una racha que nosotros hicimos como 100 y resto de puntos ese año. Y Saprissa, que salió campeón, hizo como 80 y algo, algo así. Eso fue una locura la diferencia en cuanto a puntaje, en cuanto a gol diferencia. Pero eso, nos acabó la gasolina en los últimos partidos y de ahí, como en las finales se ganan, ¿verdad? No se juegan. Y fue muy curioso porque nosotros inclusive le habíamos ganado de visita a Saprissa, en Saprissa. Teníamos que empatar en Alajuela y perdimos grosamente. Ese torneo yo no lo terminé jugando porque, o por lo menos hasta ahí, porque tuve una lesión. Entonces cuando yo regresé, el equipo venía jugando bien y venía ganando. Entonces pues, ya eso sí tenía, el hombre no, él no hacía mucho cambio. Si todo estaba bien, él no tocaba lo que estaba bien. Y ese partido yo no lo jugué. Que siempre yo digo que si yo lo hubiera jugado, probablemente el gol que hace Gerard no lo anota. El segundo, creo que arranca desde el medio campo de ellos. Porque yo le hice par de cierres a Gerard como en jugadas similares. Una en Saprissa, por cierto, para un 15 de septiembre, y una en Alajuela. También jugadas eso que él, en una en Alajuela, quedamos, eso que quedamos los dos centrales dudando, y él nos gana. Y él adelanta la bola y le sale Álvaro Macén, y él hace una de más, como la jugada del tonto que decimos nosotros, y me da tiempo a mí de recuperar y yo hago el cierre. Y después una en Alajuela, perdón, en Saprissa, que igual, que, bueno, la bola al espacio y yo le gano, hago el cierre. Y yo digo que si en ese partido yo hubiera estado en esa jugada, porque él se la pasa a Luis, a Marín, y ya no quedó nadie detrás. Y es el donde nos hace el gol que nos elimina. Pero sí, un torneo ese que al final, un torneo lo hicimos muy bueno, muy bueno. Este, y ahí al final no logramos el objetivo. Y bueno, después de esa pérdida de ese campeonato, se hace una reestructuración en el equipo. Muchas de las piezas claves que recordamos, como Wilmer López, como Joaquín Guillén, como Luis Marín, todos esos se fueron, se hace una reestructuración. En esa temporada vos te convertís en uno de los baluartes de la defensa. Un equipo que estuvo en la primera etapa cerca de ganar el campeonato de Saprissa. Creo que quedaron a un punto. Fernando, muy buena memoria tiene usted, hoy fue una tarea, porque exactamente, sí, se fueron todos, prácticamente, se fueron todos, de hecho, nosotros vacilábamos porque me decía Ricardo González, me decía Enriquito, no hay nadie en la CL, dice, porque generalmente la abuela arrancaba con jugadores de la CL, no arrancaban en la temporada, ya fuera porque estaban en un torneo, porque habían terminado con la CL, estaban entonces, de ahí, usted sabía que en algún momento yo se incorporaba. En ese momento no. Se fue Wallace, se fue, sí, Wallace, no Wallace, no me acuerdo, no Wallace sí se quedó, pero se fue el Pato, se fue el Richard, la Pantera, se fue Guillén, se fue Loiney,
se fue Marín, se fue Madrigal, eh, entre otros así, pero sí fue bastante gente, Namán González, bueno, que Namán González no terminó ese torneo con nosotros. Sí estuvo complicado, ese torneo lo sufrimos, fue muy pesado, muy pesado. Terminamos, de hecho ese torneo lo perdimos porque Saprissa, había un partido que tenían que jugar contra San Carlos y programaron el partido en San Ramón y San Carlos no quiso ir a San Ramón. Se quedó en San Carlos esperando y Saprissa llegó a San Ramón y al final le dieron los puntos, se ganó los puntos en la mesa. San Carlos por cabezón, ¿verdad? Porque no fue a jugar a San Ramón. Y esos puntos se los ganó Saprissa en la mesa y la diferencia fue correcta, un punto. Nosotros fuimos a Pérez Celedón, teníamos que ganar en Pérez y terminamos empatando, creo, en Pérez Celedón, en el último partido en una cancha, pero increíblemente como jugamos ahí. Y ya después el segundo torneo sí anduvimos muy mal. De hecho, el segundo torneo fue malo. Al final Saprissa fue menos malo y terminó saliendo campeón. Ya recordamos esa segunda etapa, bueno, el entrenador que estaba, Juan Martín Mujica, se va, llega Álvaro Solano, empiezan lesiones, se van algunos jugadores y tienen que echar mano a muchos jóvenes como Alexander Castro, como Harold Miranda, entonces ya el equipo se alejó mucho de las posibilidades de alcanzar a Saprissa, porque era por puntos en esa época. Sí, sí, ahí como Mujica lo vimos muy bien, aún con todo y todo, con Don Martín, un señorado que sabía muchísimo, pero sí el equipo sí estaba complicado, había mucha juventud, como dice usted, mucha juventud. Había calidad, pero y también a veces usted necesita a alguien que le ayude a sostener el peso, ¿verdad? Este, y con todo y todo, como le digo, el primer torneo lo hicimos bastante bien también, que el primer torneo este, creo que es cuando se lesiona Johnny Cuer, que Johnny llevaba, no sé, como 18 goles metió en el primer torneo. Y tan es así que él no quedó goleador, pero el que lo superó como 3 goles, por 3 goles cuando él no jugó la mitad del torneo. Y sí nos hicieron muchísima falta los goles de Cuero en la segunda parte del torneo. Pero fue complicado. Después llegó Álvaro ahí, que intentó, Álvaro Solano en sus inicios, pero no nos alcanzó, no nos alcanzó. Creo que para ese torneo, cuando Johnny Cubero se lesiona, estaba con 18 goles y al final terminaron Joseph Miso y Adrián Maía siendo goleadores, creo que con 21 cada uno. Sí, sí, O sea, no fue fue mucha la algo, diferencia. no fue mucho la diferencia, pero sí nos costó. Ya después fue cuando llegó Fariña y ya ahí ya fue cuando arrancamos otra vez, que ya ahí se hicieron incorporaciones, regresó Wilmer, Harold se fue, pero después regresó Javier, al final terminó llegando también Marín, al final de ese mismo torneo, llegó Chini, llegó Izaguirre, llegó Eciño, un brasileño que estuvo con nosotros, llegó Sandro Alfaro, no, y el equipo se armó muy bien. Después de ese mismo equipo se le incorporó Bryce, después llegó Mauricio Solís, y al final terminamos saliendo, bueno, a la abuela terminó saliendo campeón 4 años consecutivos, de los cuales yo estuve 2 años, salí campeón y ya no seguí. Pero, bueno, y el Pablo Chinchilla apareció, que ya estaba más consagrado, ya se consagró Carlos Castro, y venían jóvenes con muchísima calidad, que siempre había, pero ya tenía el respaldo de la gente grande, ¿verdad? Llegó Alex Castro, estaba Sirias, este, también trajeron un colombiano, Perea, que estuvo un tiempo muy bueno, muy fuerte, muy rápido, muy potente. Eh, y como le digo, jugadores jóvenes, porque Pablo estaba joven, Carlos Castro estaba joven, Alex también, el mismo Sirias, que eran los inicios de ellos. Eh, Había también Harold Miranda, que andó un tiempo por ahí, pero aunque después se desapareció por lo menos en Alajuela, pero había jóvenes de mucha calidad y llegaron gente de experiencia
y fue como le digo, cuando estuvimos, bueno, Alajuela estuvo 4 años, o 4 años campeón, y en los cuales yo estuve dos. Una de las épocas más gloriosas. Esos primeros años todavía seguía siendo regular y ya cuando llegó Jorge Luis Pinto ya no estabas en el equipo. No, yo no estaba, ya con Pinto yo no estaba, como le digo, yo estuve 2 años con Fariña, y ya yo terminé contrato, y ya ahí venía empujando Montero, Lula, venía Marcos Rodríguez, venía uno de los Paulos, eran tres centrales, venía Carlos Hernández también, y yo ese último año no había jugado tanto, todavía tenía problemas de lesiones, y también tenía, ahí estaba Javier, estaba Marín, estaba Madrigal, perdón, Pablo Chinchilla, Alex Castro, que de vez en cuando lo utilizaban de central. Entonces, y como el aunado eso a las lesiones, no fue un buen año, no fue un tan buen año como los años anteriores en cuanto a regularidad, y aunado a que venían jugadores tan buenos, porque la verdad es que tenían muchísima calidad, yo no seguí en Alajuela, y ahí fue donde yo dejé de jugar. Ahí salieron un par de posibilidades, digamos, de seguir jugando, pero no, en esa época no había dinero, entonces no, los equipos no pagaban. Y yo nunca lo viví. Yo en Cartago, con Rafael Palma, siempre en punto, y en Alajuela, siempre en punto también, entonces, y no era algo que ya me había casado, no era algo que yo pensaba, o que me gustaría vivir, la verdad, tener ese tema de atrasos de salario y todo eso, y por más que me gustara el fútbol, la verdad es que lo primero, yo siempre tuve claro cuáles eran mis prioridades, y al final yo dejé de jugar, me fui para Estados, y de allá estuve 17 años después de eso. Entonces, y así más o menos, en resumen, fue como anduvimos esas 8 temporadas en la primera división, muy bonitas, muchos recuerdos, muchos amigos, muchas anécdotas, pero al final, como le digo, las prioridades, eh, y yo no voy a ir a padecer a un equipo para que no me paguen el salario. Exacto, bueno, en esa época no habían redes sociales, y no habían no era tan mediática la situación de los fichajes, entonces mucha gente no sabía que te habías retirado, pensaba que estaban jugando en otro lado, entonces mucha gente preguntaba qué pasó con Enrique Smith, qué se hizo Enrique Smith, la gente se preguntaba. Sí, 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 como lo dice usted, no existían las redes sociales. Entonces de ahí fue algo como que ya usted, y ya era como que lo que salía en las noticias, usted se enteraba y nada más, porque ahora, inclusive ahora, si usted no sigue mucho el fútbol, pero en las redes sociales usted se puede dar cuenta de lo que está sucediendo. Pero en esa época no había nada de eso. Y un dato bueno que nos saltamos aquí, esa gran etapa de la liga, estuvieron a un paso cerca de ganar la CONCACAF y llegar al primer mundial de clubes en 2001 Sí, contra el Necaxa. muchachos, eso fue un torneo buenísimo, buenísimo, y verás que ese torneo, bueno, para los que están ahí escuchando y viendo, ese torneo, perdón, ese partido está en YouTube. Usted busque Necaxa, Liga Deportiva Alajuelense, y ese partido lo sale, todo el partido completo. Y es muy bonito. Bueno, y en esa etapa nosotros le ganamos a Toluca que tenía aquí al compañero Saturnino Cardoso, que estaba bien nivel, entre otros. El entrenador, no me acuerdo si el entrenador era La Puente o el entrenador del Necaxa no, mentira, ¿cómo se llama? Pues tuvo una selección de Costa Rica, el, Fue un el grupo de Bigotón, la Torre, la Volpe. uno de ellos, porque estuvo en esos equipos. Nosotros le ganamos al Toluca 1-0, vamos contra Chicago Fire, le ganamos en penal. Por cierto, yo tiré penal en esa. A veces la gente le dice, ¿verdad?, que si los penales son suerte. Yo siempre digo que es mental. Y yo, en esa tanda de penales, de hecho, yo no estaba en la lista inicial, pero yo pedí tirarlo. Y yo estaba seguro, o sea, yo sabía que yo lo iba a anotar.
tenía esa convicción. Y bueno, el único penal que fallé fue por eso, porque no tenía esa seguridad en el momento. Nosotros jugamos, le ganamos a Chicago Fire y jugábamos muy bien. Nosotros jugábamos de tú a tú a esos equipos. A ese equipo, el Necaxa, pues, si usted ve el partido, inclusive los últimos 15, 20 minutos, nosotros los tuvimos encerrados a ellos en el marco o en la media cancha a ellos. Pero y al final un equipo muy bueno, con Aguinaga, con Agustín Delgado, entre otros. Eh, eh, un equipazo también. Y no, y con una escuela grandísima. Y nos terminaron ganando. Y al final ese equipo salió tercer lugar en el primer mundial de clubes que hubo. Un muy buen partido, pero y al final no nos alcanzó. La gente que le gusta el fútbol y tiene la posibilidad que lo busque ahí en YouTube, ahí está. Bueno, yo me imagino que debe estar todavía porque yo lo he visto ahí en YouTube. Un muy buen torneo, pero y al final no se nos dio. Y un gran equipo, la verdad que sí. Jugábamos, como le digo, jugábamos de tú a tú nosotros en ese torneo a los equipos con los que nos enfrentamos. Por ahí hubo un penal que falló Joseph Miso, que si hubiera entrado, hubiera cambiado Sí, la historia, posiblemente. se lo atajaron, pero el portero muy bien. Ahí Joseph era el mejor tirador de penales que nosotros teníamos. Inclusive a nosotros nos cuestionaron cuando llegamos, pero ¿por qué Joseph? Si tenía que tirarlo él. Al final no lo pudo completar, pero el portero se la jugó, se fue con todo para esa esquina. Este, porque yo después lo volví a ver, el penal, el partido inclusive, y yo de no, la verdad es que hicieron mucho mérito ellos, la verdad, para ganar ese torneo. Y lástima, se nos fue, porque si yo se hubieran metido o no le hubieran atajado ese penal, probablemente la historia hubiera sido otra, ¿verdad? Exacto, bueno, y vos jugaste con dos equipos, con la Liga, con Cartago. ¿Con cuál de los dos te identificas más? ¿Que sentís tu corazón es más brumoso o más liguista? No, yo vieras que igual, cartaginés, pero yo cuando empecé a jugar, yo era Cartago. O sea, yo cuando no jugaba, yo era aficionado a Cartago. Después, cuando jugué, yo me identifico más con Alajuela. Hoy por hoy me identifico más con Alajuela. Igual, yo un día se lo dije al Popeye, que me lo encontré en una de los que iba a visitar a Ricardo González en Estados, que llegaron con una selección menor, y el entrenador era el Popeye Herrera. Y me preguntó, le digo, no, yo soy de sangre azul, pero con corazón de león. Le dije yo, ¿verdad? Me dice que no, ay, me dice, nada. Pero no, yo me identifico más con Alajuela que con Cartago. Y bueno, vos que estuviste en Cartago tantos años y que estaba esa presión de los títulos y todo eso ya desde afuera, como dicen, tirándose los toros de la barrera, ¿qué te pareció ese campeonato que le ganó Cartago a la liga recientemente? Y estuvo muy bien, la verdad es que de los sueños de todos los Cartagos, la verdad es que yo con Alajuela en la final, pero también me dio gusto. Yo creo que Cartago es el equipo de todos. Y a mí la verdad es que sí me dio muchísimo gusto que Cartago ganara también. Y pero hubiera que inclusive era algo por lo menos yo cuando jugué en Cartago, yo no sentía de que, como esa presión de los 100 años. La verdad es que no era algo que se sentía. Tal vez, yo siento que tal vez era algo como más de afuera. Porque yo me acuerdo que esa final contra la Juela, tal vez sí nos faltó un poquito de más fortaleza mental, pero yo me acuerdo que yo pensaba, pucha, tenemos que aguantar a la Juela 4 partidos y y se suponía del equipo que tenía la Juela, decía, pucha, no va a estar fácil, ¿verdad? Hoy por hoy se da cuenta que todas esas cosas se trabajan, uno tiene que trabajar la mentalidad y todo, pero en esa época no teníamos la información que tenemos ahora. No es que eso sí, eso es importante. Pero Cartago, la verdad es que muy bien, se sacó ese estigma que tenía tanto tiempo y enhorabuena, la verdad es que sí, y una alegría para todo. Yo creo que casi que para todo el país, podría decir, ese torneo, ese campeonato de Cartago. Exactamente, y bueno, compartiste con muchos jugadores en Camerino, pero
Si puedes mencionar alguno que digas vos, este fue el mejor jugador con el que yo compartí equipo. Fácil, el Pato. El Pato. Para mí el Pato es un adelantado. Era, inclusive yo a veces me pongo a ver partidos de la tele y usted lo ve, es increíble. Increíble el despliegue que él tenía, como pensaba de rápido, la capacidad para poner pases de gol. La verdad es que el Pato por mucho, por mucho. No solo los que jugué, sino a los que jugué en contra. Un jugadorazo ahí, un referente. Sí, claro, sí, claro. Y actualmente, ¿qué se dedica Enrique Smith? No sé si ha Ahorita seguido ligado de alguna forma al fútbol, se ligó yo trabajo, completamente del fútbol. trabajo en Kimberly Clark. Ahí en algún tiempo estuve trabajando con una escuela de fútbol con muchachitos que me gusta y que me gustaría, la verdad. Pero ahorita trabajo en Kimberly Clark, en el área de logística, en el área de bodega, y ya tengo 17 años de estar ahí. Y muy contento, la verdad es que sí, me ha ido bastante bien. Para irnos despidiendo, para ir finalizando, no sé si nos puede dar un mensaje de cierre para nuestros seguidores. No, no, un abrazo a todos, que sigan esta página, el baúl de los recuerdos, la verdad es que es bastante bonito, bastante interesante recordar. Hay gente que tal vez lo vivió, pero no se acuerda, y la verdad que es un espacio bastante bonito para recordar, y como le digo, tal vez lo vivió y medio se acuerda, y en esas conversaciones, sí, mira, sí es cierto, pasó esto, y la verdad es que un abrazo a todos y que sigan apoyando. La verdad que es muy interesante, muy bonito y que no olviden el nombre, el móvil de los recuerdos y contamos con el apoyo de todos. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad ha sido un gusto enorme, la verdad, una conversación bastante bonita, bastante entretenida. Disfruté bastante recordando esas grandes épocas. Listo, Fernando, no, muchísimas gracias ahí por el contacto y le deseo lo mejor de los éxitos. Igualmente, Enrique, muchos éxitos en todos los proyectos y en todo lo que se venga para vos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, bueno, amigos, de esta manera estamos cerrando este espacio de personajes del recuerdo. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo invitado, más anécdotas, más historias en este espacio llamado Personajes del Recuerdo. Nos vemos la próxima semana.